La evolución del género humano sobre este planeta a lo largo de lo que se llama desarrollo de la civilización ha dado lugar a una serie de aberraciones en la conducta del hombre que a la luz de nuestros valores actuales nos parecen inconcebibles. Ejemplos de ello son el hecho de que el hombre haya esclavizado a sus semejantes. Esta imagen muestra el inhumano trato dado a la población negra que, secuestrada en África, era trasladada a las costas de América. Y esa práctica no solo no ha sido condenada en la antigüedad, sino al contrario, justificada por pensadores tan grandes como Aristóteles. Por lo demás, la esclavitud humana en el mundo occidental se practicó no solamente en Europa, sino en toda la América colonial, y se toleró hasta bien entrado el siglo XIX en Norteamérica. Las luchas a muerte entre gladiadores, como un espectáculo para divertir no nada más al pueblo, sino a la aristocracia romana de la época, es otro ejemplo deplorable de lo mismo. Castigos de una crueldad atroz, como fue el arrojar a las fieras a criminales, incluso cuando el crimen consistiera solo en practicar otra religión, como sucedió con los cristianos en Roma. Nos parece ahora una práctica inaudita. Sin embargo, el box, las corridas de toros, son un remanente de nuestro pasado. Sin ir a épocas tan remotas, sino más cerca de nuestro tiempo, en los siglos XVII y XVIII, entre la gente culta de la Europa del Barroco y simultáneamente con el desarrollo de la manifestación teatral que hoy conocemos como ópera, el gusto del público amante del canto tuvo en favor de una voz completamente antinatural, la voz atiplada del varón castrado. Por otra parte, la complejidad cada vez mayor de la música utilizada en la liturgia católica hizo necesaria la presencia de este tipo de voces, como lo veremos más adelante. Dado a que la voz del castrado no se da en forma ingénita, entre los siglos XVII y XVIII hubo que castrar a miles de niños para satisfacer la demanda de cantantes en los teatros y templos de la época. Nadie ha podido precisar cuándo, cómo y por qué se castró al primer hombre. Este tipo de obra musical fue en su tiempo interpretado solamente por varones castrados. Lo que nos ha llegado a través de la historia es que en una época la práctica se utilizó como un castigo entre los ejércitos de la antigüedad. Fue común que los vencedores castraran a los vencidos con el pretexto de evitar que se reprodujeran. En otras ocasiones fue un castigo para los criminales.
En la Edad Media y en los albores del Renacimiento, fue un procedimiento empleado para curar la hernia inguinal. En otras ocasiones, y en ese caso prevalece el criterio médico, hubo que castrar a un varón como consecuencia de un traumatismo que hubiera lesionado seriamente la bolsa escrotal y los testículos. Por otra parte, la observación de que el animal castrado, toro, cerdo, perro o gato, se hace más dócil, pierde la agresividad y engorda, alentó a castrar al soldado vencido, sometiéndolo a la esclavitud, para hacerlo más fácilmente manejable y más fuerte a su vez. En los serayos turcos y árabes, los guardianes de las mujeres, por razones obvias, fueron eunucos y probablemente ahí, en la España mozárabe, empezó el gusto por el canto de estos sujetos cuya castración había ocurrido en la niñez, los cuales eran muy apreciados por la calidad dulce y suave de su voz. El gusto por la voz del varón castrado, probablemente introducida de España a Italia a través del reino de Nápoles, se arraigó y popularizó en ese país y de ahí se difundió por el resto de Europa. Curiosamente, una disposición a su vez basada en el texto de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, por el cual se excluye del ritual a la mujer, dice así: como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres callen en las reuniones, pues no se les está permitido tomar la palabra. El gusto por este tipo de voz y su refinamiento en Italia del siglo XVII jugó un papel muy importante en la Iglesia Católica. Según una disposición papal que se remonta al siglo VII, las mujeres no deben intervenir en la liturgia, disposición a su vez basada en el texto que ya oímos de San Pablo. Por otra parte, para embellecer la liturgia y como parte de esta, hubo siempre en los rituales cristianos la participación de los coros. Con el importante desarrollo de la polifonía en el final del Renacimiento y los albores del periodo barroco, la música coral acompaña a la liturgia católica y se hizo cada vez más refinada. Este refinamiento incluía, entre otras cosas, la presencia de voces agudas de soprano, es decir, femeninas. Esto hizo necesaria la presencia en los coros de falsetistas y de niños. Las voces agudas, las voces blancas como suele llamárseles, que dan el balance a las masas corales, pero si bien las voces de niño pueden tener la dulzura de la voz de la soprano, hay que reconocer que por la complexión misma de su cuerpo no pueden ser muy potentes y desequilibran el resto de las voces masculinas más graves del coro. Es en este momento en el que empieza a ser utilizadas en la música coral de la iglesia la voz de soprano del varón castrado. Paulatinamente se va desarrollando el gusto por este tipo de voz en la liturgia católica y después pasa a la escena del teatro, donde la ópera empieza a desarrollarse con cantantes castrados como protagonistas.
El Papa Inocencio XI prohíbe en el edicto del día 4 de mayo de 1686 que se enseñe canto y música a las mujeres y que éstas aparezcan en la escena, por lo cual los castrados sopranistas reemplazan a las mujeres en el teatro. El gusto por la ópera y la producción de más y más obras y su representación en los diversos teatros de Italia crean la necesidad de tener más y más cantantes. Cuando estos alcanzan la fama por la calidad de su voz y sus interpretaciones, junto con la celebridad, empiezan a obtener considerables ganancias, tal como sucede con los artistas de la actualidad, sean cantantes de ópera o de música popular, distinción esta más difícil de hacer en la antigüedad. En las familias pobres, con numerosos niños, los padres comienzan a ver la posibilidad de que alguno o algunos de ellos sean castrados y educados en un conservatorio con la esperanza de devenir un cantante famoso y rico que pueda sacar de la pobreza a la familia. Así en Venecia y en Nápoles y en otras ciudades italianas se populariza la infame práctica de castrar a los niños antes de alcanzar la pubertad, práctica teóricamente prohibida por las autoridades civiles y religiosas, pero en la práctica tolerada, disimulada por ambas instituciones. Muchas veces los propios padres llevaban a su pequeño hijo a los conservatorios a depositarlos desde bebés en lugares especiales, como es este mueble que ahora vemos, en donde se depositaba al pequeño niño, para que la institución se hiciera cargo de ellos y posteriormente se le instruyera en el canto. El pueblo de Norcia, en Italia, adquiere la fama de poseer los mejores y más hábiles castradores de toda Italia, hasta el extremo de ser solicitados por varias cortes extranjeras a fin de proveer cantantes sopranistas para decoro y orgullo de sus reales capillas. La información de cómo se llevaba a la práctica este procedimiento nos ha llegado de crónicas de la época. El candidato, un niño entre 8 a los 10 años, de bella voz, entrenada en el coro de la parroquia local, era llevado a la casa del supuesto cirujano o barbero. Ahí se le daba un baño de agua caliente, quedando sumergido hasta la cintura. Al mismo tiempo se administraba una dosis de jarabe de opio para adormecerlo y anestesiarlo parcialmente. Acto seguido, el operador apretaba fuertemente entre el pulgar e índice de ambas manos el cordón espermático a través de la bolsa escrotal. La presión era ejercida durante 30 a 40 minutos con el objeto de obtener una isquemia sostenida y prolongada, capaz de inducir a la necrosis del parénquima testicular. Sin embargo, las más de las veces se recurría a incisiones inguinales para seccionar y ligar el cordón espermático, con el mismo propósito, o bien para extirpar los testículos. En muy raras ocasiones se practicó la extirpación total de los órganos de la reproducción.
Con la necrosis isquémica del parénquima testicular producida por la ligadura de los cordones espermáticos o por la extirpación de los testículos, se logra, entre otras cosas, la desaparición de las células de Leydig del tejido intersticial, encargadas de producir la testosterona y otras hormonas androgénicas, al ser estimuladas por la glándula hipófisis al iniciarse la pubertad. La falta entonces de hormonas androgénicas hace que no se presenten los caracteres sexuales secundarios propios del varón, que a saber son distribución peculiar de las masas musculares y del tejido adiposo para conformar el cuerpo, aparición de la barba en las regiones mandibulares de la cara, disposición romboidal del vello pubiano, aparición del vello en el tórax, y los cambios en la laringe que determinan que la voz se haga más grave. La gravedad de la voz en el hombre es ocasionada por el descendimiento de tonos en una octava en comparación con la voz del niño. Estos últimos cambios están dados por el desarrollo de las cuerdas vocales y el crecimiento de las estructuras de la laringe, los cuales no ocurren en ausencia de la testosterona. En esta forma, si la voz de los niños y las niñas es igual en lo que a tono de voz se refiere, una vez que se presenta la actividad hormonal propia de la adolescencia, merced a los cambios acabados de explicar, la voz del varón se hace más grave que el de la mujer. La ópera es un experimento teatral que se origina en Florencia en pleno auge del Renacimiento, entre la aristocracia y un grupo llamado la Camerata Florentina. Los nobles reúnen en sus mansiones a poetas, pintores, músicos y los intelectuales de la época, y tratan de revivir o emular lo que debió haber sido la representación de las tragedias en la Grecia clásica, un espectáculo en el que se funden el teatro, la poesía, a través del canto, la música y la danza. Es decir, se inicia como un espectáculo muy ambicioso y refinado, cuya parte de los refinamientos consiste en adjudicar los papeles protagónicos, la de héroes, a voces masculinas muy agudas de soprano o de contralto, que solo les es posible emitir a cantantes castrados. El canto, el bel canto de los siglos XVII y XVIII, el de Scarlatti, Peri, Monteverdi, Vivaldi, y Händel, para no citar sino algunos autores, no siempre se puede interpretar en el mundo actual, o por lo menos no se le puede dar justicia cabal al no existir más el tipo de cantantes para los cuales los autores mencionados crearon sus obras. A partir de su origen florentino, la ópera rápidamente se populariza y se extiende por toda Italia. En poco tiempo, la península cuenta con cientos de teatros diseminados en las ciudades más importantes: Nápoles, Padua, Venecia. Venecia, entre los siglos XVII y XVIII, llega a tener 5 teatros de ópera, de los cuales aún subsiste la Fenice. Roma, Mantua, Bolonia, Ferrara, Verona, Padua, etc. Y los compositores que componen para dichos teatros suman docenas. Solo aquellos de más talento han sobrevivido hasta nuestros días
y en ocasiones son más conocidos por sus obras instrumentales o de concierto más que por sus óperas, a pesar de que tuvieron una generosa producción en el género, como es el caso de Vivaldi. De Italia, la ópera pasa a Austria, Alemania, Inglaterra y posteriormente se populariza en toda Europa. Para nutrir todos los teatros y proporcionar intérpretes a tantos compositores, es necesario preparar muchos cantantes. La formación de estos se lleva a cabo en diversos conservatorios. Los más famosos estuvieron en Nápoles y en Venecia, sobre todo por la calidad de sus profesores. El célebre Niccolò Pórpora enseñó durante más de 30 años en el Conservatorio de Nápoles. Práctica común entre los educandos de dichos maestros fue el cantar siguiendo las notas de un virtuoso de la trompeta. A estas instituciones especiales ingresaban los niños castrados como internos. En ellas trabajaban con otros chicos de la edad, recibiendo clases de canto colectivas y más adelante, a medida que progresaban, atención personalizada. Las clases consistían en el aprendizaje de la música, solfeo y ejercicios de vocalización, con la práctica de ornamentaciones y la capacidad para improvisarlas cada vez más y más difíciles, siempre orientados por la sabia guía del maestro. Estas prácticas requerían a los educados de 8 a 10 horas de trabajo diarias y se llevaban a cabo por años hasta alcanzar una maestría incomparable en la técnica del canto. Hacían ejercicios continuos de respiración para desarrollar al máximo los músculos inspiradores y expiradores, para garantizar una técnica vocal a toda prueba. A este trabajo de respiración se añadía la apabullante técnica barroca de la ornamentación que el alumno debería de adquirir y dominar perfectamente. Pasajes, trinos, repeticiones, filados, agilidad, gorjeos, mordientes y apoyaduras, es decir, los 1001 refinamientos de la vocalización fluida y ágil. Los castrati estudiaban canto ante el espejo, teoría de la música, contrapunto, fonética y pronunciación. No es de extrañar que salieran excelentes músicos. Los mismos compositores les consultaban sus obras y ellos mismos añadían en el canto los apoyos, los ornamentos, las cadencias, las variaciones, etc. Hay una leyenda a propósito de uno de los alumnos de Pórpora, en donde el célebre abad, después de 10 años de haber sometido a su alumno a los métodos de aprendizaje que acabamos de mencionar, le dijo al cumplir 18 años de edad: puedes irte, no tengo más que enseñarte, ni tú tienes más que aprender. Eres el mejor cantante de toda Europa.
El más famoso de los cantantes castrados fue Carlo Brocci, que adoptó el seudónimo de Farinelli, en reconocimiento a la familia Farina, nobles napolitanos que lo protegieron durante su juventud. La mayor parte de estos cantantes usaban nombres, como sucede o sucedía con los toreros, que eran seudónimos, que los propios cantantes adoptaban a veces por razones afectivas y en otras ocasiones les eran impuestos por sus admiradores. Estos cantantes que actuaron en las cortes y en los teatros europeos de los siglos XVII y XVIII deben haber sumado cientos. La historia solo nos ha recogido los nombres de aquellos que alcanzaron mayor fama. El erudito Pacchiarotti. Este último hizo una larga carrera y fue célebre en toda Europa. Se cuenta que poco antes de morir, Rossini lo visitó para saludarlo y rendir homenaje a su talento como cantante. Se dice que Pacchiarotti se quejó ante el compositor por la declinación en los estándares de la técnica del canto, a lo cual contribuían probablemente compositores como Rossini. Este le replicó: «Dame otro Pacchiarotti y verán lo que soy capaz de escribir para él». Giovanni Francesco Grossi, apodado Sifase, fue asesinado mientras viajaba de Módena a Bolonia por los hermanos de la marquesa Marsili, con quien sostenía una relación amorosa. Caffarelli se hizo llamar así en honor de su maestro Caffaro de Bari. Fue tan famoso en aquella época como Farinelli. El ya mencionado Gaetano Majorano, conocido con el sobrenombre de Caffarelli, fue otro sopranista que alcanzó gran fama en toda Europa. Discípulo de Caffrano y de Pórpora, fue una de las estrellas de la compañía de ópera de Händel en Londres. Debe haber sido un cantante extraordinario, pues logró una gran fama a pesar de su carácter. Era excesivamente vanidoso, majadero, insolente, razón por la cual lo corrió el rey de Francia. Era el tormento de los empresarios que habían de adaptarse a sus extravagancias y caprichos. Sin embargo, se retiró a los 60 años lleno de riquezas. Célebre es también la cita del doctor Burney, en la que describe el duelo, si se puede llamar en este término, entre Farinelli y un extraordinario intérprete de la trompeta ocurrido en Londres, en el cual, después de media hora de cantar uno y tocar el otro, los pasajes más llenos de dificultades para ambos, el trompetista dio por terminada la sesión, con evidentes muestras de fatiga, y reconoció que Farinelli era muy buen cantante, tan bueno como él era trompetista. En ese momento, el sopranista, con una sonrisa, reinició el canto y lo continuó media hora más, añadiendo ahora trinos, gorjeos y filados aún más difíciles. È mio fratello.
La crónica no relata si lo sacaron en hombros o no. El multimencionado Carlo Broschi, llamado Farinelli, 1705-1782, también discípulo de Pórpora, a la edad de 19 años era famoso en todas las capitales europeas, las cuales se rindieron ante él. Llegó a Londres en 1734 y despertó tal entusiasmo que una de sus admiradoras, una dama situada en un palco, al entrar en un trance frenético, similar a los que presentan ahora las adolescentes con los cantantes modernos de rock, exclamó: "Así como solo hay un Dios, solo hay un Farinelli". Frase que quedó para toda la posteridad. En 1737, invitado por la reina Isabel Farnesio para cantarle al rey Felipe V de España, en donde permaneció por espacio de 25 años, adquiriendo enorme influencia y poder en la corte. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago y de la Orden de Calatrava, esta última distinción solo reservada a los nobles. Se dice que durante 10 años le cantó a Felipe V por las noches las mismas 4 canciones, para curar al monarca de la melancolía que le oprimía. Pasó retirado en Bolonia los últimos años de su vida. Farinelli constituye un caso único en la historia de los castrati italianos, pues solo él consiguió el favor unánime, inspiró la admiración incondicional de grandes y de humildes, y extranjeros, incluyendo los franceses. Supo seducir a todos los que lo conocieron para hacer de su época lo que María Malibran fue para el siglo XIX y la Calas para el XX. Un personaje de leyenda. Pero si bien todos estos triunfos y vivas anécdotas no justifican la mutilación que sufrieron esas criaturas, todavía hay un lado más sombrío de esa historia. Pues hubo también aquellos niños que fueron castrados por sus padres con la esperanza de formar un gran cantante que lograra ser un músico rico y famoso, pero en los cuales el objetivo no se consiguió. No pasaron de ser músicos mediocres que no pudieron alcanzar el reconocimiento del gran público. Desafortunadamente, la gran mayoría de los niños castrados no fueron superestrellas del canto, sino que entraron en la categoría, como ya habíamos dicho, de músicos de segunda. Muchos de ellos fueron cantantes en los coros de las iglesias, en donde siempre hubo necesidad de este tipo de voces. Los mejores cantaron en el coro de la capilla del Pontífice en Roma, y los de menos calidad en las iglesias menores de esa ciudad o de otras de Italia, de menor importancia. Otros entraron a la iglesia para iniciarse como sacerdotes, y aunque la iglesia prohíbe que un individuo castrado pueda ejercer la función de sacerdote o ingresar a una orden monástica, con ellos fue más tolerante y se les permitieron ambas situaciones. Otros más formaron bandas de delincuentes en las ciudades de Nápoles y Venecia. Causaron bastantes problemas en la vida civil. En este último caso se trató por lo general de individuos muy resentidos contra la sociedad y contra sus familias por la mutilación que sufrieron en la infancia. Durante el siglo XVIII el canto trata a la voz como si fuera un instrumento musical. La escuela napolitana llama a esto buon canto, que en el siglo XIX se transforma en bel canto. Este culto, respeto y admiración por la voz hace que los compositores escriban sus obras pensando en las cualidades de determinado cantante, al cual ruegan que se digne cantarlas, es decir, la ópera se adapta a lo que quieren los cantantes. Más aún, estos la cambian, la modifican a su antojo, con el beneplácito del autor. A los cantantes se les exige fuerza, expresión, fluidez,
ductibilidad y la capacidad de expresar todas las ornamentaciones posibles. A su vez, ellos están convencidos de que pueden permitirse toda clase de caprichos y exigencias. A mediados del siglo XVIII, había en las iglesias de Roma 200 cantantes castrados. En la segunda mitad del siglo XVIII, el compositor alemán Cristóbal Guillebaldo Gluck se alza con su alta autoridad artística contra los abusos de los cantantes y aboga por suprimir la retórica superflua, los virtuosismos y ornamentos vocales, al mismo tiempo que se le da importancia argumental al coro y a la danza. Muy pronto estos criterios se imponen en los compositores de toda Europa. En los albores del siglo XIX, la ópera italiana experimenta también esa transformación. El gusto del público declina en favor de los castrados y se impone la voz natural del tenor. Al mismo tiempo, el arte pasa del barroco al clasicismo y después al romanticismo. En la ópera en Italia se adueñan de la escena Rossini, Donizetti y Bellini. Rossini escribe él mismo las ornamentaciones que deben de tener las arias que él escribe para la escena y no permite que los cantantes las aborden o alteren según su gusto. Muy pronto esta actitud es general en todos los compositores. Y así, la estricta preparación a la que estuvieron sometidos los cantantes castrados va cediendo y la instrucción se hace más laxa, hasta perderse poco a poco, por completo, la técnica de canto en la que estuvieron adiestrados. Desafortunadamente no han llegado hasta nuestros días manuales impresos que indique cuáles fueron los métodos empleados por los maestros como Pórpora o Durante para la preparación de sus educados. Durante el siglo pasado, los cantantes castrados solo se encontraban en los coros del Vaticano. A principios del siglo XX había 16 cantantes castrados en Roma. Finalmente, un decreto del Papa Pío X, expedido en 1903, prohíbe que sean admitidos en la Capilla Sixtina a los cantores eviratus. El último de ellos de quien tenemos noticia es Alejandro Moreschi, el cual murió en Roma en 1923. De su voz se dice que fue de excepcional belleza, purísima, argentina, limpia, flexible, conservada con su buena técnica hasta la edad madura. En 1904 grabó este registro fonográfico para la casa La Voz de su amo.
Quizás sea por los defectos técnicos propios del micrófono puramente acústico, el caso es que su canto parece chillón, metálico y desagradable. ¿Cómo fue el canto de los famosos sopranistas castrados del barroco? Farinelli, Ferro, Sifase, Caffarelli. Nadie puede decirlo en la actualidad. La voz del contratenor o del cantante en falsete no son equivalentes. Plácido Domingo expresó en una ocasión que la voz de Rubini, Tamberlink y otros famosos tenores del siglo pasado que cantaban extraordinarias notas agudas y sobreagudas utilizando el falsete o la voz de testa, voce di testa, nos moverían a la risa al compararlos con nuestros patrones estéticos actuales. Si esto es cierto, entonces las agudas voces de los sopranistas del barroco, plagadas de adornos y dificultades técnicas increíbles, probablemente no nada más provocarían la risa, sino que resultarían tremendamente desagradables para el oído. En todo caso, nunca sabremos cómo fue el canto de los célebres cantantes castrados del periodo barroco.